Hola a todos ingeniosos, ¿cómo están? El gato Donald y yo les vamos a enseñar hoy cómo reciclar tanques de acero inoxidable y convertirlos en algo como esto. En estos tanques podemos guardar cualquier clase de herramienta, objetos, libros o cualquier otra cosa que nosotros tengamos. Así que quédate aquí en Ingeniería y Arte y te enseñaremos cómo hacerlo. ¿Sí o no, Donald? Para comenzar con este proyecto, primero que todo debemos lijar el tanque con una lija número 80 para eliminar restos de pintura y sea más fácil la adherencia del mismo. Ahora vamos a marcar un margen de 4 centímetros a cada borde del tanque para dibujar la puerta, cuyas medidas son de 60 por 80 centímetros. Después, marcaremos donde vamos a poner las 3 bisagras. Luego, cortaremos solo las partes donde se instalarán las bisagras, para que sea más fácil el corte de la puerta. Aseguraremos las bisagras con remaches y luego terminaremos de cortar la puerta y eliminaremos sus filos. Por ahora dejaremos el tanque a un lado para dar comienzo al trabajo de la madera, utilizando un molde que nosotros hicimos con la circunferencia del tanque tomada por la parte de adentro. Tendremos que hacer esto con 4 láminas de madera de 60 por 60 centímetros. Después de cortadas, utilizaremos una sierracopa para abrir un agujero en el centro, a solo 3 láminas de las 4 que cortamos, y las reforzaremos con unos anillos de madera. A continuación, limpiamos las tablas del resto de polvo y con pegante de madera pegaremos los anillos. Con la sierracopa también abriremos un agujero en la parte superior del tanque para introducir un tubo de acero que sostendrá y dará giro a las repisas. Luego mediremos a qué distancia quedarán nuestras repisas para poder instalar las divisiones. Una vez cortados, marcaremos dónde se introducirán los tornillos y también dónde pasará el tubo. Pegamos y luego atornillamos.
A continuación instalaremos el sistema e introduciremos una arandela para marcar el tubo y saber dónde introducir el pin que sostendrá la repisa. Haremos esto con las dos repisas. Como vemos que el movimiento de las repisas no es natural, también instalaremos dos arandelas en la parte superior de la división de la repisa. Ahora podemos ver que el movimiento ahora sí es más fluido. Para el pintado de nuestro tanque ya es cuestión de imaginación, pero siempre es muy importante aplicar unas capas de fondo blanco a todas nuestras piezas. Nosotros, en Ingeniería y Arte, decidimos pintarlo al estilo de los tanques de riesgo radioactivo, pero ustedes, amigos ingeniosos, lo pueden decorar a su manera. Después del pintado y secado de aproximadamente 2 días, empezaremos a ensamblar las piezas comenzando con las ruedas. Yo decidí usar unas ruedas que tuvieran freno. Después ensamblaremos las repisas según las medidas tomadas, asegurándolas con los pines, y atornillaremos el tubo en el tanque. Agregaremos empaques alrededor de la puerta. Y procedemos a instalar el vidrio colocando como base la última lámina de madera. Para ello, vamos a hacer 4 agujeros en la madera, traspasando el metal, para luego atornillar 4 dilatadores de aluminio que sostendrán el vidrio. Por último, para culminar nuestra obra, vamos a instalar 2 pasadores de presión a nuestra puerta. Y así, mis amigos ingeniosos, nos quedará este fantástico trabajo donde lo podemos utilizar para nosotros o, si ustedes desean, para vender.
Ahora sí, no tenemos pretextos para no organizar nuestras cosas. Espero que les haya gustado y que si es así les dé un like y se suscriban. Si tienen dudas o inquietudes, háganmelo saber en la cajita de comentarios. Hasta la próxima en Ingeniería y Arte.